Tú no sabes nada de esto. El millonario se rió mirando a la joven humilde. No sabía que estaba hablando con la persona equivocada y que perdería todo en un instante. El silencio en la sala de juntas de Corporación Mendoza era tan denso que se podía cortar con tijera. Sofía Navarro apretaba su tablet contra el pecho como si fuera un escudo, sintiendo el peso aplastante de 20 pares de ojos juzgándola. Tenía 23 años, ropa comprada en tiendas de segunda mano, y un secreto que nadie en esa sala de ejecutivos millonarios podía imaginar. ¿En serio trajeron a una becaria para presentar la estrategia más importante del año? La voz de Eduardo Mendoza atravesó el aire como un cuchillo. El CEO de 58 años la miraba con una mezcla de diversión cruel y desprecio absoluto, sus dedos tamborileando sobre la mesa de caoba importada que costaba más que el salario anual de Sofía. «Señor Mendoza», intervino Mónica Salazar, la directora de innovación que había arriesgado su carrera para darle esta oportunidad a Sofía. «La señorita Navarro ha desarrollado un análisis que creo debería escuchar». ¿Un análisis? Eduardo soltó una risa seca que hizo eco en las paredes de vidrio. «Mónica, esta niña probablemente ni siquiera sabe usar correctamente Excel. ¿Por qué desperdiciar el tiempo de personas importantes con esto?» Sofía sintió el calor subir a sus mejillas, pero no por vergüenza. Era rabia. Rabia pura y ardiente que había estado acumulando durante 6 meses de ser invisible en esa empresa, de escuchar comentarios susurrados sobre la chica de las becas de caridad, de ver cómo su trabajo era atribuido a otros mientras ella seguía sirviendo café en reuniones donde sus ideas eran robadas. «Con todo respeto, señor Mendoza». Sofía habló con voz que temblaba, pero se mantenía firme. «Sí sé usar Excel. Y también Python, R, SQL, y probablemente una docena de herramientas que la mitad de las personas en esta sala nunca han tocado». El silencio que siguió fue absoluto. Varios ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. Nadie le hablaba así a Eduardo Mendoza. Nunca. El hombre había construido un imperio farmacéutico valorado en $1.000 millones, siendo despiadado con competidores y empleados por igual. Eduardo se recostó en su silla, una sonrisa depredadora cruzando su rostro bronceado artificialmente. «Ah, entonces tenemos a una rebelde aquí. Qué refrescante». Su tono goteaba sarcasmo. «Dime, niña, ¿dónde estudiaste? ¿En alguna universidad pública con maestros que no pudieron conseguir trabajo en el sector privado?» «En la Universidad Nacional», Sofía respondió, levantando la barbilla a pesar del temblor en sus manos. «Con beca completa por mérito académico. Primera de mi promoción». «Qué impresionante». Eduardo aplaudió lentamente, burlonamente. «Primera de una promoción de estudiantes pobres que nunca podrán pagar sus préstamos estudiantiles. Muy inspirador». Mónica intervino nuevamente, su voz tensa. «Señor Mendoza, si pudiera darle solo 10 minutos para presentar...» «¿10 minutos?» Eduardo la cortó con un gesto despectivo de la mano. «¿Sabes cuánto vale mi tiempo? $1.000 por minuto. ¿Realmente quieres que desperdicie $10.000 escuchando a alguien que probablemente ni siquiera entiende cómo funciona nuestra industria?» Sofía apretó los dientes. Lo que Eduardo no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que ella entendía la industria farmacéutica mejor que todos ellos combinados. No por sus títulos o su educación formal, sino por experiencia devastadoramente personal. «Señor», intentó una vez más, «si me permite mostrarle el análisis de datos que preparé sobre sus 3 medicamentos estrella». «¿Tus análisis?» Eduardo se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos clavándose en ella como cuchillos. «Déjame explicarte algo sobre el mundo real, niña. Tú no sabes nada de esto, nada. Llevas aquí, ¿qué? 6 meses. ¿Como becaria? Yo llevo 35 años en esta industria. Construí esta empresa desde cero. ¿Y crees que tú, una niña que probablemente todavía vive con sus padres, vas a enseñarme algo sobre mi propio negocio?» Los otros ejecutivos permanecían en silencio incómodo. Algunos miraban sus teléfonos, fingiendo no ver la humillación pública. Otros observaban con curiosidad morbosa, como espectadores en una ejecución. «No vivo con mis padres», Sofía dijo en voz baja, tan baja que Eduardo tuvo que inclinarse para escuchar. «¿Qué dijiste?» «Dije que no vivo con mis padres», repitió más fuerte, y algo en su tono hizo que la sala se pusiera tensa. «No puedo vivir con ellos porque mi madre murió hace 3 años».
El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Mónica se llevó una mano a la boca. Un par de ejecutivos desviaron la mirada, incómodos. Pero Eduardo, sorprendentemente, sonrió aún más amplio. «Qué trágico», dijo sin un ápice de genuina simpatía. «Pero esto es una empresa, no una sesión de terapia. Tus problemas personales no me interesan. Lo que me interesa es no perder más tiempo con presentaciones amateur de becarias que se creen más listas de lo que son. Mi madre murió», Sofía continuó, su voz ahora más fuerte, más firme, cargada con una emoción que hacía que cada palabra resonara como campana, porque no pudo pagar el medicamento que necesitaba, un medicamento que su empresa fabrica, un medicamento que cuesta $5 producir y ustedes venden en 2.000. El silencio que cayó sobre la sala era tan profundo que se podía escuchar el zumbido lejano del aire acondicionado. Eduardo dejó de sonreír. Varios ejecutivos se movieron incómodos en sus asientos. «El sistema de precios farmacéuticos es complejo», Eduardo dijo finalmente, su voz perdiendo algo de su arrogancia anterior. «Hay costos de investigación, desarrollo, aprobaciones regulatorias». «Lo sé», Sofía lo interrumpió, y ahora sus lágrimas caían libremente, pero su voz se mantenía inquebrantable. «Sé exactamente cuánto cuesta cada paso del proceso, porque pasé los últimos 3 años estudiándolo, no por curiosidad académica, sino porque necesitaba entender por qué mi madre tuvo que elegir entre comer y sus medicinas. ¿Por qué tuvo que trabajar hasta el último día de su vida limpiando oficinas, tratando de juntar dinero para una dosis más, solo una dosis más?» Mónica tenía lágrimas en los ojos ahora. Uno de los ejecutivos más jóvenes miraba a Sofía con algo parecido al horror y la comprensión. «¿Y ahora?» Sofía abrió su tablet con manos que ya no temblaban. «Voy a mostrarle exactamente lo que sé. Voy a mostrarle por qué sus 3 medicamentos estrella están a punto de perder $150 millones en el próximo trimestre. Y voy a mostrarle que sí, de hecho, sé algo de esto». Eduardo la miró fijamente, su expresión oscilando entre ira y algo más difícil de identificar. 150 millones es una cifra muy específica para ser una amenaza vacía de una becaria resentida. «No es una amenaza», Sofía conectó su tablet a la pantalla grande de la sala. «Es una proyección basada en datos que su propio departamento de análisis está ignorando. Datos que yo encontré porque, a diferencia de sus analistas de 6 cifras, yo realmente me importa entender lo que está pasando». La pantalla grande se iluminó con un gráfico complejo. Sofía había pasado noches enteras preparando esta presentación, usando software que había aprendido por cuenta propia en tutoriales gratuitos de YouTube, porque la universidad no podía permitirse licencias caras. «Su medicamento Cardiomax», comenzó, su voz ahora puramente profesional a pesar de las lágrimas que todavía humedecían sus mejillas. «Tiene una patente que expira en 93 días. «Exactamente 93 días. Pero aquí está lo que sus equipos legales y de estrategia no les han dicho». Cambió la diapositiva, mostrando documentos que había recopilado meticulosamente. «Hay 7 fabricantes genéricos esperando. No 3 como sus reportes internos indican. 7. Y 3 de ellos ya tienen aprobación de la agencia regulatoria. Van a inundar el mercado exactamente el día 94. Eduardo se inclinó hacia adelante, su diversión cruel reemplazada por atención genuina mezclada con irritación. «¿De dónde sacaste esa información?» «Esos son documentos confidenciales». «Son documentos públicos», Sofía lo corrigió. «Solo que nadie se molestó en buscarlos. Están en las bases de datos regulatorias, disponibles para cualquiera que sepa dónde mirar y tenga el tiempo de leerlos. Cosa que yo tenía, porque las becarias no son invitadas a las cenas de negocios caras». Varios ejecutivos comenzaron a tomar notas frenéticamente. El director financiero, un hombre de 60 años llamado Ricardo Soto, habló por primera vez. «Si lo que dice es cierto, señor Mendoza, esto es una crisis». «Espera», Sofía levantó la mano. «Aún no terminé». Cambió a otra diapositiva. «Su segundo medicamento estrella, Diabe Control. Están proyectando ventas de 120 millones para el próximo trimestre basándose en las tendencias actuales. Pero no contaron con que hay un nuevo estudio médico que sale en exactamente 6 semanas. «¿Qué estudio?», Eduardo preguntó bruscamente. «Un estudio comparativo de la Universidad Johns Hopkins». Sofía mostró el preprint del paper.
Demuestra que su medicamento es apenas 3% más efectivo que la alternativa genérica que cuesta 20 veces menos. Y cuando digo 3%, me refiero a diferencia estadísticamente insignificante. La sala explotó en murmullos. Eduardo golpeó la mesa con su palma, exigiendo silencio. ¿Cómo demonios conseguiste acceso a un estudio que aún no se publica? Los preprints son públicos, Sofía respondió calmadamente. Están en servidores académicos que cualquiera puede consultar. De nuevo, solo necesitas saber dónde buscar y tomarte el tiempo de leer literatura científica real, en lugar de confiar ciegamente en reportes resumidos por consultores. Mónica observaba todo con una mezcla de horror y admiración. Había sabido que Sofía era brillante, pero esto era otra cosa completamente. Y el tercero. Sofía cambió a la última sección de su presentación. Neurotech. Su medicamento más rentable. $90 millones en ganancias el trimestre pasado. ¿Qué hay con Neurotech? Eduardo preguntó, ahora completamente enfocado, sin rastro de burla en su voz. Hay una demanda colectiva formándose. Aún no ha sido presentada formalmente, pero los abogados ya están reuniendo casos. 300 pacientes reportando efectos secundarios severos que no fueron adecuadamente documentados en los ensayos clínicos originales. «Eso es imposible», saltó la directora legal, una mujer llamada Patricia Durán. «Nosotros monitoreamos constantemente posibles litigios. No hay nada en nuestro radar. Porque están usando grupos de redes sociales privados para organizarse», Sofía explicó. Grupos en Facebook, foros especializados, lugares donde sus equipos de monitoreo tradicional no están mirando. Pero yo sí. Porque cuando mi madre estaba enferma, esos grupos de apoyo en redes sociales fueron nuestra única comunidad. Aprendí a navegar esos espacios, y están ahí, planeando, organizándose, esperando el momento correcto para golpear. Eduardo se puso de pie lentamente, sus manos apoyadas en la mesa. Ya no se reía. Ya no había desprecio en su rostro. Había algo más, una mezcla peligrosa de respeto forzado y furia por haber sido corregido públicamente. Asumiendo, dijo con voz cuidadosamente controlada, que todo lo que dices es cierto, ¿por qué debería escuchar soluciones de alguien que claramente tiene un sesgo emocional contra esta industria? ¿Por qué? Sofía respondió, mirándolo directamente a los ojos sin parpadear. Yo no quiero destruir esta industria. Quiero arreglarla. Quiero que funcione de la manera que debería funcionar. Y porque a diferencia de usted, que ve números en hojas de cálculo, yo veo a mi madre. Veo a todas las madres, padres, hijos que están muriendo no porque la medicina no exista, sino porque el sistema está roto. La sala permaneció en silencio absoluto. Pero más importante, Sofía continuó, porque yo puedo mostrarle cómo mitigar cada una de estas crisis. Tengo soluciones específicas, basadas en datos, que podrían no solo prevenir esas pérdidas, sino convertir esto en una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad?, preguntó Ricardo, el director financiero, claramente intrigado a pesar de sí mismo. El tipo que podría salvar $150 millones y de paso salvar vidas, Sofía respondió. Pero va a requerir que algunas personas en esta sala admitan que tal vez, solo tal vez, una becaria que viene de la Universidad Nacional Gratuita podría saber algo que ustedes no. Eduardo la estudió por un largo momento. Los segundos se estiraban como horas. Finalmente, lentamente, volvió a sentarse. «Tienes 10 minutos», dijo. «Muéstrame qué tienes». «Voy a necesitar 30». Sofía respondió sin vacilación. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó las comisuras de los labios de Eduardo. No era amable, pero era reconocimiento. «Tienes 20. Usa bien». Sofía respiró profundamente y comenzó la presentación más importante de su vida. La presentación que había ensayado cientos de veces en el espejo roto de su apartamento compartido. La presentación que llevaba el nombre de su madre escrito invisiblemente en cada diapositiva. Mientras hablaba, con datos que había recopilado en bibliotecas públicas porque no podía permitirse bases de datos privadas, con análisis que había hecho en su laptop de 5 años, con insights que venían no de MBA caros, sino de noches llorando junto a la cama de hospital de su madre, algo cambió en esa sala. Los ejecutivos comenzaron a tomar notas seriamente. Las preguntas pasaron de escépticas a genuinamente interesadas, y Eduardo Mendoza, el hombre que minutos antes la había ridiculizado, ahora la observaba con algo que podría ser respeto forzado, o podría ser cálculo frío,
de cómo usar este talento para su beneficio. Cuando terminó, 20 minutos exactos después, la sala estaba en silencio. Pero era un silencio diferente al del principio. No era desprecio. Era procesamiento. Eso fue, Mónica comenzó, pero Eduardo la interrumpió. Interesante, dijo finalmente. Muy interesante. Se puso de pie, caminó hacia la ventana que daba a la ciudad, las manos detrás de la espalda. Dime, Sofía Navarro, ¿qué esperas ganar de todo esto? Nada, Sofía respondió honestamente. Ya perdí lo que más me importaba. Eduardo se volteó bruscamente. Todos quieren algo. Entonces quiero que el próximo niño que vea a su madre morir por no poder pagar medicinas tenga una historia diferente, Sofía dijo, y su voz se quebró ligeramente pero se recuperó. Quiero que este talento que ustedes casi desprecian hoy sirva para algo más que hacer a los ricos más ricos. Idealismo juvenil, Eduardo murmuró, pero sin el veneno de antes. Ricardo, verifica sus números. Patricia, investiga lo de la demanda colectiva. Mónica, quiero un reporte completo en mi escritorio mañana a primera hora. Se volvió hacia Sofía. Y tú, ya no eres becaria. Considera esto una evaluación de desempeño. Si tus números se sostienen, y Dios te ayude si no lo hacen, vamos a tener una conversación muy seria sobre tu futuro en esta empresa. No era exactamente un elogio, pero viniendo de Eduardo Mendoza, era algo cercano a un milagro. Mientras la sala se vaciaba, ejecutivos mirando a Sofía con nueva curiosidad mezclada con incomodidad, Mónica se acercó y apretó su hombro suavemente. Eso fue, susurró, eso fue lo más valiente y estúpido que he visto hacer a alguien en esta empresa. ¿Valiente o estúpido? Sofía preguntó con una sonrisa cansada. Ambos, definitivamente ambos. Sofía salió de la sala de juntas con piernas temblorosas, su tablet apretado contra su pecho, consciente de que había cruzado un punto de no retorno. Había desafiado abiertamente al hombre más poderoso de la empresa. Había revelado el dolor más profundo de su vida frente a extraños. Había apostado todo, y no tenía idea de si había ganado o había firmado su propia carta de despido. Pero mientras caminaba por el pasillo de vidrio hacia su diminuto cubículo en el área de becarios, pasando por oficinas lujosas de personas que la habían ignorado durante meses, Sofía sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad exactamente. Era algo más complejo. Era el conocimiento de que, por primera vez desde que su madre murió, su voz había sido escuchada. Su dolor significaba algo. Su rabia tenía propósito. Eduardo Mendoza no sabía que acababa de despertar algo en Sofía Navarro que iba mucho más allá de un simple análisis de datos. Había despertado a alguien que ya no tenía nada que perder. Y eso, descubriría pronto, era lo más peligroso de todo. Las horas que siguieron a la reunión fueron un torbellino que Sofía no estaba preparada para enfrentar. Mientras regresaba a su cubículo diminuto en el área de becarios, podía sentir las miradas clavándose en su espalda como cuchillos invisibles. Algunos empleados la observaban con curiosidad apenas disimulada, otros con algo parecido al respeto, y unos pocos con envidia mal escondida. «Es verdad que hiciste llorar a Mendoza», le susurró Andrés Morales, otro becario que compartía su espacio de trabajo. Tenía 22 años y venía de una familia con dinero que le pagaba un apartamento en el distrito financiero. No lloró. Sofía respondió mientras dejaba caer su tablet sobre el escritorio con manos que todavía temblaban de adrenalina. Solo se cayó por una vez en su vida. Todo el piso está hablando de eso. Andrés se acercó más, bajando la voz. Dicen que revelaste información confidencial. Que Mendoza está furioso. Que te van a despedir. Sofía sintió su estómago retorcerse. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo lo que había logrado era firmar su propia carta de despido de manera espectacular? También dicen, continuó Andrés, y ahora había algo parecido a la admiración en su voz, que le demostraste que estaba equivocado sobre los 3 medicamentos, que nadie le ha hablado así en años. Sofía, eres una leyenda. Pero Sofía no se sentía como una leyenda. Se sentía exhausta, vulnerable, expuesta. Había derramado su dolor más profundo frente a extraños que probablemente lo usarían como chisme de oficina. Había mencionado a su madre. Había llorado. Había mostrado debilidad en un lugar donde la debilidad era castigada sin piedad. Su teléfono vibró. Un email de Mónica. Mi oficina, ahora. El corazón de Sofía dio un vuelco.
Esto era todo. La iban a despedir. Claro que la iban a despedir. Había desafiado al CEO, había llamado corrupto al sistema que los enriquecía, había... Ve. Andrés la empujó suavemente. Sea lo que sea, lo enfrentas. Eso es lo que haces, ¿no? Enfrentar cosas. Sofía caminó hacia la oficina de Mónica con pasos que sentían como caminar hacia su propia ejecución. El piso ejecutivo era un mundo diferente al área de becarios. Alfombras gruesas en lugar de linóleo barato, arte moderno en las paredes, el aroma a café caro flotando en el aire. Tocó la puerta de vidrio de Mónica. «Adelante», escuchó la voz de su mentora. Cuando entró, se sorprendió al encontrar no solo a Mónica, sino también a Ricardo Soto, el director financiero, y a Patricia Durán, la directora legal. Los tres tenían expresiones serias que hicieron que el estómago de Sofía se hundiera aún más. «Siéntate, Sofía». Mónica señaló una silla frente a su escritorio. Sofía se sentó, sus manos entrelazadas en su regazo para esconder el temblor. «Si van a despedirme, apreciaría que fueran directos. Tengo que empezar a buscar otro trabajo y...» «Nadie te va a despedir», Ricardo la interrumpió. Y para sorpresa de Sofía, había una sonrisa pequeña en su rostro normalmente severo. «Al menos no hoy. Verificamos tus números», Patricia continuó, abriendo una carpeta gruesa sobre el escritorio de Mónica. Cada uno de ellos. Los 7 fabricantes de genéricos esperando. El estudio de Johns Hopkins. Los grupos en redes sociales organizando la demanda colectiva. Hizo una pausa dramática que hizo que Sofía dejara de respirar. Todo es correcto. Escalofriantemente correcto. Tanto que me pregunto cómo demonios nuestro departamento completo de análisis de mercado no lo encontró primero. Sofía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Entonces no estoy en problemas? Oh, estás en problemas enormes, Mónica dijo, pero su tono era extraño, casi... ¿Divertido? Acabas de hacer quedar como incompetentes a 3 departamentos enteros. Personas con salarios de 6 cifras que se supone deberían estar haciendo exactamente lo que tú hiciste. ¿Cómo crees que se sienten al respecto? Probablemente quieren verme muerta, Sofía murmuró. Probablemente. Ricardo coincidió con brutal honestidad. Pero aquí está la situación, Sofía. Mendoza quiere verte en su oficina privada mañana a las 7 de la mañana. ¿Las 7? Sofía parpadeó. Eso era antes del horario oficial, antes de que la mayoría de los empleados llegaran. Dice que quiere una conversación privada contigo, Patricia explicó. Sin testigos, sin grabaciones, solo tú y él. Algo frío y desagradable se instaló en el pecho de Sofía. ¿Eso es... seguro? Mónica se inclinó hacia adelante, su expresión tornándose seria. Sofía, necesito ser completamente honesta contigo. Eduardo Mendoza es un hombre brillante, pero también puede ser despiadado. No llegó a donde está siendo amable con personas que lo desafían públicamente. ¿Me estás diciendo que no vaya? Te estoy diciendo que vayas con los ojos abiertos, Mónica respondió. Entiende que él podría intentar comprarte con dinero, asustarte con amenazas, o ambas cosas, y necesitas decidir ahora mismo qué estás dispuesta a aceptar y qué no. Sofía miró a las 3 personas frente a ella. Todos la observaban con mezclas diferentes de preocupación, curiosidad y algo que podría ser respeto. ¿Puedo hacerles una pregunta? Sofía habló finalmente. ¿Por qué me están ayudando? Todos ustedes han trabajado aquí por años. Tienen carreras establecidas. ¿Por qué arriesgarse por una becaria que probablemente acaba de causar el caos más grande que esta empresa ha visto en meses? Los 3 intercambiaron miradas significativas. Fue Ricardo quien finalmente respondió. ¿Por qué? Dijo lentamente. Hace mucho tiempo yo también era un becario de universidad pública. Y alguien se arriesgó por mí. Es hora de devolver el favor. Patricia asintió. Y porque francamente... es refrescante ver a alguien pararse frente a Eduardo y decirle la verdad. Hace demasiado tiempo que nadie lo hace. Además, Mónica agregó con una sonrisa triste. Lo que dijiste sobre tu madre. Sofía, mi hermana murió de la misma manera. Por no poder pagar medicamentos que esta industria vende a precios criminales. Así que sí, tal vez estoy arriesgando mi carrera. Pero algunas cosas importan más. Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos nuevamente. No sé qué decir. No digas nada. Mónica se puso de pie, caminando alrededor del escritorio para apoyar una mano en el hombro de Sofía. Solo ve mañana preparada. Y Sofía, no dejes que te intimide.
Ya demostraste que eres más lista que todos en esa sala de juntas. No olvides eso. Esa noche, en su pequeño apartamento compartido en la periferia de la ciudad, Sofía no podía dormir. Su compañera de cuarto, Lucía Vargas, una estudiante de enfermería que trabajaba turnos nocturnos, había salido, dejándola sola con sus pensamientos y el sonido distante del tráfico. Se sentó en su cama, abrió su laptop vieja y por enésima vez revisó todos sus datos. Cada número, cada fuente, cada proyección. Tenía que estar segura, porque si mañana Eduardo Mendoza encontraba un solo error, la destrozaría. Su teléfono sonó. Un número desconocido. Normalmente no respondería, pero algo la impulsó a contestar. ¿Sofía Navarro? Una voz femenina que no reconocía. ¿Quién habla? Mi nombre es Isabel Contreras. Soy periodista de investigación para El Nacional. ¿Tiene unos minutos para hablar? Sofía se tensó inmediatamente. ¿Cómo consiguió mi número? Tengo mis fuentes. Isabel respondió vagamente. Escuché. Sé que hoy tuvo una confrontación con Eduardo Mendoza. Tengo testigos que estuvieron en esa sala. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre... No tengo comentarios, Sofía cortó, su corazón latiendo rápidamente. Y no sé de qué está hablando. Señorita Navarro, entiendo su precaución, pero llevo 3 años investigando las prácticas de precios de Corporación Mendoza. Si tiene información que el público debería saber. Buenas noches, Sofía colgó, sus manos temblando. Esto era peor de lo que pensaba. Los medios estaban involucrados. ¿Quién había filtrado información de la reunión? ¿Y qué más sabían? Su teléfono sonó nuevamente. Otro número desconocido. Esta vez no contestó. Luego otro. Y otro. 5 llamadas en 10 minutos, todas de números diferentes. Sofía apagó su teléfono completamente, su respiración acelerada, pánico comenzando a instalarse. ¿En qué se había metido? A las 6:30 de la mañana siguiente, Sofía estaba parada frente al edificio de Corporación Mendoza. Había llegado temprano, incapaz de quedarse en su apartamento con su teléfono apagado y su mente corriendo en círculos. El guardia de seguridad la reconoció. Señorita Navarro, el señor Mendoza la está esperando. Piso 25, la última oficina al final del pasillo. El piso 25. El piso ejecutivo reservado solo para los altos mandos. Sofía nunca había estado ahí. Los becarios no tenían razón para subir más allá del piso 12. El elevador subió en silencio. Cuando las puertas se abrieron, Sofía se encontró en un pasillo lujoso con vistas panorámicas de la ciudad despertando. El sol apenas comenzaba a salir, pintando el cielo de naranjas y rosas. Caminó por el pasillo silencioso, sus pasos amortiguados por la alfombra cara. Al final, encontró una puerta de madera maciza con una placa dorada. Eduardo Mendoza, director general. Respiró profundamente y tocó. Adelante. Entró a una oficina que era más grande que su apartamento entero. Ventanas del piso al techo ofrecían vistas de 360 grados de la ciudad. El escritorio era de caoba antigua, probablemente costaba más que su salario de todo el año. Había arte original en las paredes, estanterías llenas de libros encuadernados en cuero, un bar completo en una esquina. Y detrás del escritorio, Eduardo Mendoza la observaba con una expresión imposible de leer. Siéntate. No fue una invitación. Fue una orden. Sofía se sentó en una silla de cuero frente al escritorio, su espalda recta, manos en su regazo. Eduardo la estudió en silencio por un largo momento. Finalmente habló. ¿Sabes cuántas personas me han desafiado abiertamente en los últimos 20 años? Sofía negó con la cabeza. 3. Eduardo levantó 3 dedos. ¿Y sabes qué les pasó a esas 3 personas? ¿Las despidió? A 2 de ellas las ascendí. Eduardo dijo, sorprendiéndola. Porque demostraron tener coraje que la mayoría no tiene. La tercera hizo una pausa. La tercera terminó destruyendo su carrera al filtrar información confidencial a la competencia. El mensaje era claro como cristal. No filtré nada. Sofía dijo firmemente. Todo lo que presenté es información pública. Cualquiera con acceso a Internet y tiempo podría haberlo encontrado. Pero nadie lo hizo. Eduardo se recostó en su silla. Solo tú. ¿Por qué? Porque nadie más tenía razón para buscar. Sofía respondió honestamente. Sus analistas están cómodos. Ganan bien. No tienen incentivo para encontrar problemas que harían su trabajo más difícil.
Yo no tengo ese lujo. ¿Y tu madre? Eduardo dijo, y el cambio en su tono hizo que Sofía se tensara. Dijiste que murió porque no pudo pagar medicamentos que esta empresa fabrica. ¿Sí? ¿Qué medicamento? Sofía tragó saliva. Cardiomax, el mismo del que hablé ayer. Costaba $2,000 al mes. Ella ganaba 900 limpiando oficinas. Eduardo cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Algo que Sofía no podía identificar completamente. Mi padre, dijo suavemente. Tan suavemente que Sofía tuvo que inclinarse para escuchar. Murió de un ataque al corazón cuando yo tenía 15 años. Trabajaba en una fábrica, 12 horas al día. No pudo pagar el tratamiento que necesitaba. Sofía se quedó sin aliento. No esperaba eso. Construí esta empresa, Eduardo continuó, con la idea de que nadie más tendría que pasar por eso, que podría hacer medicinas accesibles, y en algún punto del camino se detuvo, mirando por la ventana hacia la ciudad. En algún punto olvidé eso. Me convertí en la cosa que odiaba. El silencio que siguió era pesado con implicaciones. ¿Por qué me está diciendo esto? Sofía preguntó finalmente. Eduardo la miró directamente. Porque anoche no dormí. Me quedé despierto leyendo cada palabra de tu análisis. ¿Y sabes qué encontré? ¿Qué? Que tenías razón. En todo. Completamente, devastadoramente correcta. Se inclinó hacia adelante. Pero aquí está lo que no entiendo. ¿Por qué no fuiste a la prensa con esto? ¿Por qué no vendiste esta información al competidor más alto postor? ¿Por qué desperdiciarla en mí? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Porque destruir esta empresa no salva vidas, dijo finalmente. Solo crea un vacío que otra empresa igual de corrupta llenará. Pero arreglarla desde adentro, eso podría hacer diferencia real. Eduardo la estudió con intensidad que era casi física. «Eres idealista». «Soy realista», Sofía corrigió. «El idealismo es pensar que el sistema cambiará solo. El realismo es entender que se necesita gente dispuesta a pelear desde adentro para forzar ese cambio. ¿Y tú estás dispuesta a pelear?» «Ya empecé». Eduardo soltó una risa corta, sin humor. «Sí, sí lo hiciste». Se puso de pie, caminó hacia el bar. Se sirvió un whisky a pesar de la hora temprana. ¿Quieres saber qué voy a hacer contigo, Sofía Navarro? Despedirme. Ascenderte, dijo, volteándose bruscamente. Directora asociada de Estrategia de Medicamentos. Reportas directamente a mí. Salario de 120,000 al año. Oficina en este piso. Empiezas el lunes. Sofía se quedó paralizada. ¿Qué? ¿Escuchaste bien? Pero hay condiciones. Siempre las hay. 1. Implementas cada solución que presentaste ayer. Personalmente. Si fallas, te vas. ¿Entendido? 2. No hablas con la prensa, ni ahora ni nunca sobre lo que sabes de esta empresa. Sofía vaciló. Eso suena como un encubrimiento. Es protección, Eduardo corrigió. Para ambos. Tú hablas y destruyes cualquier posibilidad de cambio real. Conviertes esto en un escándalo mediático donde nadie gana excepto los abogados. ¿Y 3? 3. Eduardo la miró fijamente. Aceptas que vas a hacer enemigos. Muchos. Personas que han estado aquí por años van a resentir que una becaria de 23 años los supere. Van a intentar sabotearte. Y no siempre voy a poder protegerte. Sofía procesó todo. Era demasiado. Demasiado rápido. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué hacer esto? Porque... Eduardo volvió a su escritorio. Ayer me demostraste que soy un idiota. Y soy suficientemente inteligente para saber cuándo necesito gente más lista que yo en mi equipo. Extendió su mano a través del escritorio. ¿Trato? Sofía miró la mano extendida. Esta era la decisión que cambiaría todo. Podía aceptar, entrar al sistema, intentar cambiarlo desde adentro. O podía rechazar, mantener su pureza moral y probablemente no lograr nada. Pensó en su madre, en todas las madres, en todas las personas que morían no porque la medicina no existiera, sino porque el dinero importaba más que las vidas. Extendió su propia mano y la estrechó firmemente. Trato. Eduardo sonrió, y por primera vez parecía genuino. Bienvenida al infierno, directora Navarro. Cuando Sofía salió de esa oficina 20 minutos después, con un contrato en su mano y su vida completamente transformada, el sol había salido completamente sobre la ciudad.
No tenía idea de que las verdaderas batallas apenas estaban comenzando, o que el precio de su ascenso sería mucho más alto de lo que jamás imaginó. El lunes llegó como un tsunami. Sofía se despertó a las 5 de la mañana en su apartamento compartido, el contrato de empleo todavía sobre su mesita de noche, como evidencia de que no había sido un sueño. Directora asociada de estrategia de medicamentos. Las palabras sonaban irreales incluso después de leerlas por centésima vez. Lucía, su compañera de cuarto, la encontró en la cocina preparando café instantáneo barato, todavía en shock. ¿Entonces es real?, Lucía preguntó, sentándose en una de las 2 sillas que tenían. ¿De verdad te ascendieron de becaria a directora en 3 días? Aparentemente, Sofía respondió, mirando su reflejo en la ventana oscura. Lucía, no sé si hice lo correcto. Acepté entrar al sistema que odio. ¿O aceptaste la oportunidad de cambiarlo desde adentro? Lucía corrigió gentilmente. Su amiga era de las pocas personas que conocía la historia completa de su madre. Tu mamá estaría orgullosa. Sofía sintió el familiar nudo en la garganta. ¿O estaría decepcionada de que me vendí al enemigo? Sofía. Lucía tomó sus manos a través de la mesa pequeña. Tú no te vendiste. Negociaste. Hay diferencia. Pero mientras Sofía se vestía con el único traje profesional que tenía, comprado de segunda mano para entrevistas, no podía sacudirse la sensación de que había cruzado un punto de no retorno. A las 7:30 de la mañana, Sofía llegó al edificio de Corporación Mendoza. El guardia de seguridad, que normalmente apenas la miraba, ahora la saludó formalmente. Buenos días, directora Navarro. Su oficina está lista en el piso 25. Directora Navarro. Las palabras sonaban extrañas, como si estuvieran hablando de otra persona. Cuando salió del elevador en el piso 25, encontró a Mónica esperándola con una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. ¿Lista para tu primer día en el infierno?, preguntó, haciendo eco de las palabras de Eduardo. Lista como puedo estar. Mónica la guió por el pasillo. Algunas cosas que necesitas saber antes de que empiece el caos. Primero, la noticia de tu ascenso se filtró al resto de la empresa el viernes por la tarde. ¿Y? Y hay 3 personas particularmente furiosas que van a hacer tu vida imposible si pueden. Se detuvieron frente a una oficina con una placa nueva. Sofía Navarro, directora asociada de estrategia. La oficina era pequeña comparada con las de los ejecutivos senior, pero para alguien que había trabajado en un cubículo compartido, era un palacio. Primera, Mónica continuó, está Fernando Ruiz, director de análisis de mercado. 52 años, lleva 30 años en la empresa. Tus hallazgos básicamente demostraron que su departamento entero es incompetente. Genial, Sofía murmuró. Segunda, Gabriela Torres, directora de Relaciones con Inversionistas, 45 años, extremadamente ambiciosa. Ella quería el puesto que te dieron. De hecho, llevaba meses haciendo campaña política para conseguirlo. Mejor y mejor. Y tercero, Mónica bajó la voz. Alejandro Ruiz, hijo de Fernando, gerente junior en el departamento legal. 28 años, títulos de universidades caras, y 0 tolerancia para personas que no vienen de su misma clase social. Sofía sintió su estómago hundirse. ¿Por qué siento que acabas de describir un campo de batalla? ¿Por qué lo es? Mónica respondió con honestidad brutal. Sofía, Eduardo puede haberte dado el título, pero vas a tener que ganarte el respeto. Y hay personas que están activamente trabajando para asegurarse de que falles. Como si hubieran sido convocados por la conversación, 3 personas aparecieron al final del pasillo. Un hombre mayor con traje gris y expresión amarga. Una mujer impecablemente vestida con sonrisa de tiburón. Y un hombre joven que irradiaba arrogancia privilegiada. «Ah», dijo la mujer, Gabriela Torres, con voz dulce como veneno. «Así que finalmente conocemos a la famosa becaria Milagro». Se acercaron, formando un semicírculo intimidante. Sofía se obligó a mantenerse firme, a no retroceder. «Directora Navarro», Fernando Ruiz prácticamente escupió el título. «Espero que entiendas que este ascenso, sin precedentes, va a requerir que demuestres estar a la altura. No todos creemos que 3 días de antigüedad califican a alguien para un puesto directivo». «Entiendo perfectamente», Sofía respondió, manteniendo su voz calmada a pesar del pulso acelerado. «Y estoy lista para demostrarlo». «Qué valiente», Alejandro se burló,
mirándola de arriba abajo con desdén obvio. Aunque me pregunto, ¿qué exactamente hiciste para conseguir este ascenso tan rápido? Porque no creo que haya sido solo por tu presentación. La implicación era clara y repugnante. Sofía sintió la rabia hirviendo en sus venas. Cuidado, Alejandro. Mónica intervino con voz de hielo. Esa línea de pensamiento podría considerarse acoso. Solo estoy haciendo una observación. Alejandro levantó las manos en falsa inocencia. En mi experiencia, los ascensos meteóricos generalmente involucran favores especiales. En mi experiencia, Sofía habló antes de que pudiera detenerse. Los hombres mediocres siempre asumen que las mujeres competentes solo llegan arriba por favores, porque ellos mismos no podrían lograrlo con mérito. El pasillo se quedó en silencio mortal. Alejandro se puso rojo. Fernando parecía a punto de explotar. Solo Gabriela sonreía, como si hubiera encontrado algo entretenido. «Veo que tienes carácter», Gabriela dijo suavemente. «Eso es bueno, lo vas a necesitar». Se volteó para irse, pero lanzó una última frase sobre su hombro. «Especialmente cuando tus proyecciones resulten ser erróneas. Porque créeme, vamos a verificar cada número, cada fuente, cada suposición. Y cuando encontremos un error». Dejó la amenaza colgando en el aire mientras los tres se alejaban. Sofía se apoyó contra la pared, sus piernas súbitamente débiles. «Bienvenida al verdadero juego», Mónica dijo tristemente. «Ahora entiendes por qué Eduardo te advirtió». La primera semana fue brutal. Sofía trabajaba 14 horas diarias, verificando y reverificando cada aspecto de su análisis, anticipando cada ataque posible. Su oficina se convirtió en su segundo hogar, las paredes cubiertas con gráficos, proyecciones, documentos de fuentes. El jueves, Fernando Ruiz convocó una reunión del comité ejecutivo específicamente para revisar las metodologías de la nueva directora Navarro. Era una emboscada disfrazada de proceso formal. La sala de conferencias estaba llena. Además de Fernando y su equipo, estaban presentes Gabriela, Alejandro, Ricardo, Patricia, Mónica y Eduardo en la cabecera de la mesa, observando todo con expresión neutral imposible de leer. «Directora Navarro», Fernando comenzó con formalidad exagerada. «Tu análisis sobre Cardiomax proyecta pérdidas de 60 millones en el próximo trimestre debido a la competencia genérica. Sin embargo, nuestro departamento ha revisado los mismos datos y llegado a conclusiones muy diferentes». Proyectó su propia presentación en la pantalla. Gráficos profesionales, diseño impecable, números que contradecían completamente los de Sofía. «Según nuestro análisis exhaustivo», continuó, «las pérdidas proyectadas son de máximo 15 millones. Tus números están inflados por un factor de 4. ¿Puedes explicar esta discrepancia?» Todas las miradas se volvieron hacia Sofía. Podía ver la satisfacción apenas contenida en el rostro de Fernando. Esto era lo que habían estado esperando. Probar que era una fraude. Sofía se puso de pie lentamente. Caminó hacia la pantalla. Estudió los números de Fernando con cuidado. «Puedo explicarlo», dijo finalmente. «Sus números están basados en proyecciones históricas de lanzamientos de genéricos anteriores». «Correcto», Fernando sonrió con suficiencia. «Metodología estándar de la industria. Metodología que ignora 3 factores críticos». Sofía conectó su propia laptop a la pantalla. Primero, sus proyecciones asumen que solo 3 fabricantes de genéricos entrarán al mercado. Pero, como ya demostré, hay 7. Mostró la documentación que había recopilado, actualizada con información aún más reciente. Segundo, continuó, sus proyecciones asumen un periodo de adopción de 6 meses. Pero hay algo que no consideraron. Cambió la diapositiva, mostrando una captura de pantalla de un grupo de Facebook con 120.000 miembros. Este es el grupo de apoyo más grande para pacientes cardíacos en el país. Llevo 2 semanas monitoreándolo. Hay un movimiento organizado esperando el día exacto que los genéricos sean aprobados. No van a esperar 6 meses. Van a cambiar en semanas. Varios ejecutivos se inclinaron hacia adelante, interesados a pesar de sí mismos. Y tercero, Sofía mostró su última diapositiva. Ustedes no contaron con que las farmacéuticas han cambiado tácticas. Miren estos documentos de presentación de los fabricantes genéricos. Proyectó páginas de documentos regulatorios que Fernando claramente nunca había visto. No solo van a vender más barato,
Van a regalar las primeras dosis gratis. Estrategia de penetración de mercado agresiva. Sus modelos históricos no predicen esto porque nunca había pasado antes. El silencio en la sala era absoluto. Fernando miraba la pantalla con una mezcla de shock e ira creciente. ¿De dónde sacaste esos documentos?, preguntó con voz tensa. Base de datos pública de la agencia regulatoria. Sofía respondió calmadamente. Sección 47B, subsección de estrategias de mercado. Todo completamente legal y accesible. Solo que nadie se molestó en buscar porque asumieron que los viejos métodos seguían siendo suficientes. Eduardo, quien había estado observando en silencio, habló por primera vez. Fernando, ¿tu departamento revisó la sección 47B? Nosotros, eso es... Normalmente no es necesario. Fernando tartamudeó. Eso es un no, Eduardo dijo fríamente. ¿Alguien más tiene objeciones a las metodologías de la directora Navarro? Nadie habló. Gabriela miraba a Sofía con nueva evaluación. No necesariamente amistosa, pero sí con respeto forzado. Alejandro parecía querer decir algo, pero se contuvo bajo la mirada de su padre. Bien. Eduardo se puso de pie. Entonces procederemos con las recomendaciones de Sofía. Fernando, quiero que tu departamento colabore completamente con ella. ¿Entendido? Sí, señor. Fernando respondió con voz ahogada. Cuando la reunión terminó, los ejecutivos salieron en silencio. Fernando pasó junto a Sofía sin mirarla, pero ella escuchó su murmullo hacia Alejandro. Esto no se queda así. Esa noche, Sofía trabajaba tarde en su oficina cuando escuchó un golpe en su puerta. Era Ricardo Soto. ¿Todavía aquí?, preguntó, entrando sin esperar invitación. Verificando números por quinta vez, Sofía respondió, frotándose los ojos cansados. No puedo darles otra oportunidad de encontrar errores. Ricardo cerró la puerta detrás de él, su expresión seria. Sofía, necesito advertirte sobre algo. Fernando y Gabriela están planeando algo. ¿Cómo lo sabes? Porque llevo 40 años en el mundo corporativo y reconozco una conspiración cuando la veo. Ricardo se sentó frente a su escritorio. Eres una amenaza para ellos. No solo para sus egos, sino para sus posiciones. Si tus reformas funcionan, demuestras que la vieja guardia es obsoleta. Entonces, ¿qué van a hacer? No lo sé exactamente. Pero ten cuidado. Revisa tu trabajo 2 veces. No les des ninguna munición. Después de que Ricardo se fue, Sofía se quedó mirando sus pantallas. Una sensación de inquietud instalándose en su estómago. Su teléfono vibró. Un email de una dirección que no reconocía. El asunto decía, información que necesitas ver. Con manos temblorosas, abrió el email. Dentro había un archivo adjunto. Documentos escaneados de lo que parecían ser emails internos. Los leyó con creciente horror. Eran correspondencias entre Fernando, Gabriela y un contacto externo. Discutían formas de sabotear sus proyectos. Uno de los emails mencionaba específicamente esperar a que cometa un error y amplificarlo hasta que Mendoza no tenga opción más que despedirla. Pero había algo más. Un email que hizo que su sangre se congelara. Si la chica continúa siendo un problema, tenemos información sobre su situación familiar que podría ser útil. Su hermano menor todavía está en la escuela pública. Sería lamentable si hubiera complicaciones con su beca. Sofía dejó caer el teléfono. Su respiración acelerada. Su hermano Diego. Tenía 15 años. Estaba en una escuela magnet con beca completa. Su única oportunidad de salir de la pobreza. Estos monstruos estaban amenazando a un niño. Marcó el número de Mónica con manos temblorosas. Sofía, ¿qué pasa? Son las 11 de la noche. Mónica, necesito ayuda. Ahora. 1 hora después, Sofía, Mónica, Ricardo y Patricia estaban reunidos en la oficina de Mónica. Los emails proyectados en su pantalla como evidencia de conspiración corporativa. Esto es grave, Patricia dijo, su experiencia legal evidentemente alarmada. Esto no es solo política de oficina, esto es potencialmente criminal. ¿Quién te envió esto?, Mónica preguntó. No lo sé, la dirección de email es anónima. Podría ser una trampa, Ricardo sugirió. Alguien queriendo que tomes acción basada en información potencialmente falsa. ¿O podría ser alguien dentro que está harto de sus métodos? Patricia contrarrestó. He visto estas cosas antes. Siempre hay alguien con conciencia. ¿Qué hago?, Sofía preguntó, su voz quebrándose. No puedo dejar que lastimen a mi hermano. Es solo un niño. Mónica tomó su mano.
No van a lastimar a nadie. Pero tampoco podemos ir directo a Eduardo con esto sin más evidencia. Necesitamos ser estratégicos. ¿Estratégicos cómo? Patricia se inclinó hacia adelante. Documentamos todo. Cada interacción que tengas con Fernando, Gabriela o Alejandro. Grabamos si es posible. Y esperamos a que cometan un error. Mientras tanto, Ricardo añadió, nos aseguramos de que tu trabajo sea tan impecable que no puedan encontrar nada que usar en tu contra. Sofía miró a las 3 personas que la habían apoyado desde el principio. ¿Por qué están arriesgando tanto por mí? Porque, Mónica respondió simplemente, si dejamos que te destruyan, le mandamos el mensaje a todos en esta empresa de que desafiar el status quo es demasiado peligroso. Y entonces nada cambiará nunca. El viernes por la mañana, Sofía llegó a su oficina para encontrar un sobre manila sobre su escritorio. No tenía remitente. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito a mano. Cuidado en la reunión de hoy. Han preparado algo. No estás sola. Un amigo. Sofía arrugó el papel, su corazón latiendo rápidamente. ¿Qué reunión? Revisó su calendario. Había una reunión de estrategia general a las 2 de la tarde, convocada por Eduardo para revisar el progreso en las implementaciones de sus recomendaciones. Pasó las siguientes horas preparándose para cualquier escenario posible. Revisó cada número 3 veces. Preparó documentación de respaldo para cada afirmación. Ensayó respuestas a preguntas difíciles. Cuando entró a la sala de conferencias a las 2 en punto, la tensión era palpable. Fernando y Gabriela ya estaban ahí, hablando en voz baja. Alejandro estaba con ellos, mirando su teléfono con sonrisa satisfecha. Eduardo entró último, junto con 3 personas que Sofía no reconocía. 2 hombres y una mujer, todos con trajes caros y expresiones serias. Antes de comenzar, Eduardo anunció, quiero presentarles a nuestros auditores externos. Han estado revisando nuestras proyecciones financieras y procesos de análisis durante las últimas 2 semanas. Sofía sintió su estómago caer. Auditores externos. Fernando debió haberlos contratado para encontrar errores en su trabajo. La auditora principal, una mujer de unos 40 años, abrió su portafolio. Hemos completado nuestra revisión de las proyecciones y metodologías presentadas por la directora Navarro. El silencio en la sala era absoluto. Sofía podía ver a Fernando tratando de esconder una sonrisa de satisfacción. Y debemos decir, la auditora continuó, y Sofía cerró los ojos esperando lo peor, que es el trabajo de análisis de riesgo más completo, y precisó que hemos visto en esta industria en la última década. Los ojos de Sofía se abrieron bruscamente. ¿Qué? Sus proyecciones no solo son correctas, la auditora mostró su propio análisis, sino conservadoras. Si acaso, las pérdidas potenciales podrían ser mayores de lo que estimó. Su trabajo es excepcional. Fernando se había puesto pálido. Gabriela miraba fijamente a los auditores como si hubieran traicionado algún acuerdo secreto. Eduardo se recostó en su silla, una sonrisa pequeña jugando en sus labios. Gracias por la evaluación. Eso es todo lo que necesitábamos escuchar. Cuando los auditores salieron, Eduardo miró directamente a Fernando. ¿Algo que quieras decir, Fernando? Nosotros solo estábamos siendo diligentes. Fernando tartamudeó. Claro, Eduardo dijo fríamente. Bien, ahora que hemos establecido que las proyecciones de Sofía son sólidas, procedamos con las implementaciones. Sofía, tienes la palabra. Durante la siguiente hora, Sofía presentó su plan de acción detallado. Cada paso, cada timeline, cada métrica de éxito. Habló con confianza que venía no de arrogancia, sino de preparación absoluta. Cuando terminó, Eduardo asintió. Excelente. Procederemos como recomendaste. Fernando, tu departamento apoyará completamente estos esfuerzos. ¿Alguna objeción? Fernando negó con la cabeza derrotado. Mientras la reunión se disolvía, Sofía recogió sus cosas, todavía procesando lo que había pasado. Eduardo la detuvo antes de que saliera. Los auditores no fueron idea de Fernando, dijo en voz baja. Los contraté yo, hace 2 semanas. Necesitaba estar seguro. ¿Seguro de qué? De que realmente eras tan buena como parecías. Eduardo respondió. Y lo eres. Pero Sofía... Su expresión se volvió seria. Ten cuidado. Acabas de humillar públicamente a personas poderosas 2 veces. No van a olvidarlo. Sofía asintió, pero internamente sintió algo cambiar. Ya no era la becaria asustada que había entrado a esta empresa meses atrás. Era una directora que había probado su valor.
y estaba lista para la guerra que venía, porque ahora entendía la verdad. En el mundo corporativo, ganar una batalla solo te gana más enemigos. Y las batallas más difíciles aún estaban por venir. 3 semanas después del triunfo con los auditores, Sofía comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, lo peor había pasado. Sus implementaciones estaban funcionando exactamente como había proyectado. Las pérdidas de Cardiomax se habían mitigado significativamente. El estudio de Johns Hopkins había salido, pero gracias a su preparación anticipada, la empresa había lanzado una campaña de educación médica que suavizó el golpe. Incluso Fernando había comenzado a trabajar con ella de manera profesional, aunque fría. Gabriela la saludaba en los pasillos con cortesía helada. Solo Alejandro seguía mirándola con desprecio apenas contenido. Sofía debería haber sabido que era la calma antes de la tormenta. El miércoles por la mañana, llegó a su oficina para encontrar a Mónica esperándola, su rostro pálido de una manera que inmediatamente activó todas las alarmas de Sofía. «¿Qué pasó?», preguntó, cerrando la puerta detrás de ella. Mónica le entregó una tablet sin decir palabra. En la pantalla había un artículo de un blog de noticias financieras. El titular hizo que el mundo de Sofía se detuviera. Escándalo en Corporación Mendoza. Directora acusada de manipular datos para sabotear lanzamiento de medicamento. Con manos temblorosas, Sofía leyó el artículo. Citaba fuentes internas anónimas que alegaban que ella había deliberadamente exagerado los riesgos del medicamento Neurotech para retrasar su lanzamiento, supuestamente porque tenía conexiones con una empresa competidora. «Esto es mentira», Sofía susurró, el artículo cayendo de sus manos. «Todo esto es completamente falso. Yo nunca...» «Lo sé», Mónica dijo firmemente. «Todos los que te conocen lo saben. Pero Sofía, esto es grave. Están acusándote de fraude corporativo. Si esto gana tracción...» El teléfono de Sofía comenzó a vibrar. Luego el de Mónica. Mensajes inundando ambos dispositivos. El artículo se estaba volviendo viral en círculos financieros. «Eduardo quiere verte», Mónica dijo. Ahora, la oficina de Eduardo estaba llena cuando Sofía llegó. Además del CEO, estaban presentes Ricardo, Patricia, y para horror de Sofía, Fernando, Gabriela y Alejandro, todos con expresiones que oscilaban entre preocupación fingida y satisfacción apenas escondida. «Siéntate», Eduardo ordenó, su voz fría de una manera que Sofía no había escuchado desde su primer encuentro. Sofía se sentó, sintiéndose como si estuviera en un tribunal. «¿Leíste el artículo?», Eduardo preguntó. «Sí, y todo en él es falso». «¿Tienes alguna conexión con Pharma Global?», Patricia preguntó, su tono profesionalmente neutral. «¿Pharma Global? No. Nunca he trabajado para ellos. Nunca he hablado con ellos. No conozco a nadie que trabaje ahí». «El artículo dice que tienes un primo que trabaja en su departamento de desarrollo». Gabriela intervino, su voz goteando falsa preocupación. «¿Es eso cierto?». Sofía se quedó helada. Sí, mi primo Javier trabaja ahí. Pero no hemos hablado en años. Ni siquiera sabía en qué departamento estaba. Pero es una conexión», Fernando señaló, inclinándose hacia adelante. «Una conexión que no revelaste cuando te uniste a este proyecto». «Porque no es relevante», Sofía protestó, sintiendo la trampa cerrándose. «Mi primo y yo no somos cercanos. No he hablado con él desde el funeral de mi madre. Aún así es un conflicto de interés potencial», Patricia dijo, y Sofía pudo ver la abogada calculando riesgos legales. «Sofía, entiendes que esto pone a la empresa en una posición muy difícil». «Pero yo no hice nada malo». La voz de Sofía se quebró. «Mis análisis fueron honestos. Pueden verificar cada fuente, cada número, cada...». «Ya lo estamos haciendo», Eduardo la interrumpió. «Pero mientras tanto, tengo inversionistas llamando, reporteros haciendo preguntas, y un escándalo creciendo que podría costar a esta empresa millones en credibilidad. Señor Mendoza», Gabriela habló con voz llena de falsa simpatía. «Tal vez lo mejor sería que Sofía tomara una licencia temporal, solo hasta que esto se resuelva, para proteger tanto a ella como a la empresa». Sofía sintió pánico real. Una licencia temporal en el mundo corporativo era básicamente un despido disfrazado. «No», dijo firmemente, mirando directamente a Eduardo. «No voy a huir de acusaciones falsas.
Denme 24 horas para probar mi inocencia. Eduardo la estudió con expresión imposible de leer. Tienes 12. Si para mañana a esta hora no tienes evidencia sólida de que esto es una campaña de difamación, voy a tener que tomar decisiones difíciles. Sofía salió de esa oficina sintiéndose como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mónica la siguió hacia su propia oficina. Vamos a resolverlo, Mónica dijo con determinación. Tenemos 12 horas. Podemos... Esto fue planeado. Sofía la interrumpió, su mente trabajando a velocidad frenética. La mención de mi primo. Alguien investigó mi familia, encontró esa conexión y la usó para crear una narrativa. Fernando, Gabriela o Alejandro. Mónica coincidió. O los tres. El teléfono de Sofía sonó. Un número que no reconocía. Normalmente no respondería, pero algo la impulsó a contestar. ¿Sofía Navarro? Una voz femenina. Soy Isabel Contreras, la periodista que intentó contactarte hace semanas. No tengo comentarios, Sofía comenzó a decir. Espera, por favor. Sé sobre el artículo. Y sé quién lo escribió. Sofía se detuvo. ¿Qué? El blogger que publicó esa historia. Conozco su trabajo. Es conocido por publicar artículos pagados. Alguien le pagó para escribir eso sobre ti. ¿Cómo lo sabes? Porque he estado investigando prácticas corruptas en la industria farmacéutica por 3 años, Isabel respondió. Y he visto este patrón antes. ¿Podemos reunirnos? Creo que puedo ayudarte. Sofía miró a Mónica, quien había escuchado parte de la conversación. ¿Dónde? 1 hora después, Sofía y Mónica estaban en un café pequeño a 3 cuadras del edificio corporativo. Isabel Contreras resultó ser una mujer de 35 años con laptop llena de archivos y expresión de alguien que había visto demasiada corrupción. He estado siguiendo tu historia desde tu primera reunión con Mendoza, Isabel explicó. Tengo contactos dentro de la empresa. Cuando vi el artículo esta mañana supe inmediatamente que era fabricado. ¿Puedes probarlo? Sofía preguntó desesperadamente. Mejor que eso. Puedo mostrarte quién lo pagó. Isabel abrió su laptop, mostrando una serie de transferencias bancarias que había rastreado. El blogger recibió $20,000 hace una semana, de una cuenta corporativa registrada a nombre de... Giró la pantalla. Sofía leyó el nombre y sintió su sangre helarse. Gabriela Torres. No solo eso, Isabel continuó, mostrando más documentos. También tengo correos entre Gabriela, Fernando y un bufete de abogados discutiendo cómo neutralizar la amenaza Navarro. Usaron esas palabras exactas. Mónica se inclinó para ver mejor. ¿Cómo conseguiste esto? Alguien dentro de la empresa me los filtró, Isabel respondió. Alguien que está harto de ver cómo destruyen a personas talentosas que amenazan el status quo. ¿Quién? Sofía preguntó. No puedo revelarlo, pero esta persona quiere que tengas esto. Le pasó una memoria USB. Todo está ahí. Los emails, las transferencias, incluso grabaciones de audio de reuniones donde planearon esto. Sofía tomó la memoria USB con manos temblorosas. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué ganas tú? Isabel la miró directamente. Porque hace 5 años escribí un artículo exponiendo prácticas similares en otra farmacéutica. Me demandaron, casi pierdo mi carrera. Y la persona que me ayudó fue destruida profesionalmente. Desde entonces prometí que nunca dejaría que pasara de nuevo si podía evitarlo. Hizo una pausa. Y porque tu historia sobre tu madre, mi padre murió de la misma manera, por medicamentos que no pudo pagar. Así que sí, esto es personal para mí también. Sofía regresó a la oficina con evidencia que podría destruir a Gabriela, Fernando y Alejandro. Pero mientras subía en el elevador, una terrible realización la golpeó. Si exponía esto, desataría una guerra dentro de la empresa. Habría investigaciones, potencialmente casos legales, probablemente despidos, y ella sería vista como la persona que causó todo ese caos. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tu hermano Diego salió de la escuela hace 20 minutos. Qué lindo niño. Sería terrible si algo le pasara. Adjunto había una foto de su hermano caminando por la calle, claramente tomada ese día. Sofía sintió terror puro inundándola. Llamó a Diego inmediatamente. ¿Hola? La voz de su hermano sonaba normal, despreocupada. Diego, ¿dónde estás? Camino a casa porque... Sofía, estás llorando. Escúchame muy cuidadosamente. Sofía intentó controlar su voz temblorosa. Quiero que vayas directo a casa de la señora Ramírez, nuestra vecina. No hables con extraños. No te detengas en ningún lado.
¿Me entendiste? Me estás asustando. Por favor, solo hazlo. Te llamo en 10 minutos. Colgó y marcó inmediatamente a Mónica. Están amenazando a mi hermano. Tengo una foto. Mónica es un niño. Tiene 15 años. ¿Qué hago? Voy para allá. No te muevas. Pero antes de que Mónica pudiera llegar, la puerta de la oficina de Sofía se abrió. Alejandro entró, cerrando la puerta detrás de él. Veo que recibiste nuestro mensaje, dijo con sonrisa fría. Sofía se puso de pie, rabia y miedo mezclándose peligrosamente. Está amenazando a un menor. Eso es un crimen. ¿Yo? Alejandro levantó las manos en falsa inocencia. Yo no amenacé a nadie. Solo comenté que sería terrible si algo le pasara a tu hermano. Hay mucha delincuencia en su barrio, ¿sabes? ¿Qué quieren? Queremos que renuncies. Hoy. Ahora. Firma tu carta de renuncia. Desaparece. Y tu hermano estará perfectamente seguro. ¿Y si no lo hago? Alejandro se inclinó sobre su escritorio, su aliento oliendo a café caro y maldad. Entonces ese artículo de hoy será solo el comienzo. Tenemos más. Mucho más. Y tu hermanito podría tener algunos accidentes muy lamentables. La puerta se abrió bruscamente. Mónica entró como torbellino, seguida por Patricia. «Sal de aquí, Alejandro», Mónica ordenó. «Ahora». Solo tenía una conversación con mi colega. Alejandro respondió suavemente, pero se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, miró a Sofía. «Piénsalo. Tienes hasta mañana para decidir». Cuando se fue, Sofía colapsó en su silla, todo su cuerpo temblando. «Grabé todo», dijo una voz desde la puerta. Ricardo estaba parado ahí, sosteniendo su teléfono. Cada palabra. «Amenaza de extorsión, coerción, amenazas contra un menor. Tenemos suficiente para procesar criminalmente». Sofía miró la memoria USB en su escritorio, luego su teléfono con la foto amenazante de su hermano, luego a las 3 personas que habían arriesgado sus carreras para apoyarla. «Necesito hablar con Eduardo», dijo finalmente. «Ahora. Y necesito que todos ustedes vengan conmigo». 15 minutos después, estaban todos en la oficina de Eduardo. Sofía conectó la memoria USB a su laptop. Patricia preparó la grabación de Alejandro y Ricardo tenía documentación de todas las irregularidades que habían encontrado. «Esto mejor sea importante», Eduardo dijo, pero su tono cambió cuando vio sus expresiones. «¿Qué pasó?» Sofía respiró profundo. «Le voy a mostrar exactamente qué tan lejos están dispuestos a llegar Gabriela, Fernando y Alejandro para destruirme. Y después usted va a tener que decidir qué tipo de empresa quiere dirigir». Durante la siguiente hora, presentaron todo. Los emails planeando su destrucción, las transferencias de dinero para el artículo falso, la grabación de Alejandro amenazando a su hermano, los documentos mostrando un patrón de comportamiento similar contra otros empleados en el pasado. Eduardo escuchó todo en silencio absoluto, su expresión volviéndose más oscura con cada revelación. Cuando terminaron, se puso de pie y caminó hacia las ventanas, mirando la ciudad mientras el sol comenzaba a ponerse. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», dijo finalmente. «Que parte de mí ya lo sabía. He visto señales durante años, pero elegí ignorarlas porque Fernando, Gabriela y su gente generaban resultados». Se volteó hacia ellos. «¿Cuántos empleados buenos perdí porque eran amenazados de esta manera y yo nunca me di cuenta?» «Demasiados», Ricardo respondió en voz baja. Eduardo volvió a su escritorio, tomó su teléfono. «Llama a seguridad. Quiero a Gabriela Torres, Fernando Ruiz y Alejandro Ruiz escoltados fuera del edificio inmediatamente. Despidos por causa, sin indemnización. Y Patricia, quiero que presentes cargos criminales contra Alejandro por las amenazas contra el hermano de Sofía». «Señor», Patricia comenzó. «¿Dijiste algo que no escuché?», Eduardo preguntó con voz de acero. «No, señor. Lo haré inmediatamente». Eduardo miró a Sofía. «¿Y tú?» «Te debo una disculpa. Debí haberte creído inmediatamente esta mañana. Usted no sabía...». «Debí saber. Debí investigar antes de dejar que te pusieran en esa posición». Hizo una pausa. «Sofía, lo que estás haciendo aquí, los cambios que estás implementando, están exponiendo décadas de corrupción que dejé crecer porque era más fácil ignorarla que enfrentarla». «¿Y ahora?», Sofía preguntó. «Ahora limpiamos esta empresa completamente. Y tú vas a liderar ese esfuerzo. Promoción efectiva inmediatamente.
vicepresidenta de Estrategia y Cumplimiento, con autoridad para investigar cualquier departamento y reportar directamente a mí. Sofía sintió vértigo. Eso es aterrador, lo sé, pero eres la única persona en esta empresa en quien confío completamente para hacerlo bien. Una hora después, Gabriela, Fernando y Alejandro fueron escoltados del edificio por seguridad. Empleados observaban desde las ventanas mientras los tres que habían aterrorizado a tantos eran humillados públicamente de la misma manera que habían humillado a otros. Sofía observaba desde su oficina, sin sentir triunfo, solo cansancio profundo. Mónica se acercó, apoyando una mano en su hombro. «Lo hiciste. Ganaste». «No se siente como victoria», Sofía murmuró. «Nunca lo hace», Mónica respondió. «Pero salvaste vidas, incluida la tuya, y la de tu hermano. Eso es lo que importa». El teléfono de Sofía sonó. «Diego». «¿Sofía? ¿Qué está pasando? Hay policías en la casa diciendo que me van a proteger». «Todo está bien ahora, Diego. Todo va a estar bien». Mientras colgaba, Sofía miró su reflejo en la ventana oscura. La becaria asustada de hace meses había desaparecido completamente. En su lugar había una ejecutiva que había enfrentado corrupción, amenazas y traición, y había sobrevivido. Pero la guerra todavía no terminaba, porque limpiar décadas de corrupción requeriría más que despedir a 3 personas. Y Sofía acababa de convertirse en la persona más poderosa y más odiada de Corporación Mendoza al mismo tiempo. La pregunta era, ¿podría sobrevivir a lo que venía después? Los días que siguieron a la expulsión de Gabriela, Fernando y Alejandro fueron extrañamente silenciosos, como si la empresa entera estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué pasaría después. Sofía caminaba por los pasillos del piso 25 con una mezcla de alivio y anticipación nerviosa. Había ganado la batalla, sí, pero sabía que las guerras se componían de múltiples batallas, y esto apenas comenzaba. La mañana del lunes siguiente, una semana después de los despidos, Eduardo convocó una reunión general de toda la empresa. No en una sala de conferencias, sino en el auditorio principal del edificio, con capacidad para 500 personas. Todos los empleados, desde ejecutivos hasta personal de limpieza, fueron invitados. Sofía llegó temprano, encontrando a Mónica, Ricardo y Patricia, ya sentados en primera fila. ¿Sabes de qué va esto?, Sofía les preguntó en voz baja. Eduardo no me dijo nada, Mónica respondió, pero había una sonrisa pequeña en sus labios. Pero tengo una teoría. El auditorio se llenó rápidamente. Empleados murmuraban entre ellos, especulando. Los rumores sobre lo que había pasado se habían esparcido como fuego, aunque los detalles oficiales habían sido escasos. A las 9 en punto, Eduardo subió al escenario. No usaba su traje habitual de 3 piezas. En cambio, vestía pantalones casuales y una camisa simple. Sofía nunca lo había visto así de humano. «Buenos días a todos», comenzó, su voz amplificada por los micrófonos pero más suave de lo normal. «Sé que ha sido una semana difícil. Sé que hay rumores, preguntas, preocupaciones, y merecen respuestas». El auditorio se quedó en silencio absoluto. «Hace una semana despedí a 3 personas de alto nivel en esta empresa», Eduardo continuó. «No por razones financieras, no por reestructuración, sino porque violaron los valores fundamentales que esta empresa debería representar». Hizo una pausa, mirando directamente a la audiencia. «Durante años, permití que se desarrollara una cultura de miedo y manipulación. Una cultura donde las personas podían ascender no por mérito, sino por política. Donde los empleados talentosos eran destruidos si amenazaban el status quo. Donde la ética era opcional si los resultados eran buenos». Varios empleados intercambiaron miradas significativas. Claramente no eran los únicos que habían experimentado eso. «Esto termina hoy», Eduardo dijo con firmeza. «A partir de este momento, Corporación Mendoza va a operar bajo un nuevo conjunto de principios. Y voy a ser completamente transparente con todos ustedes sobre qué significan». Activó una presentación en la pantalla grande detrás de él. El primer slide decía simplemente, «Integridad primero». «Nuestro primer principio, la integridad no es negociable», explicó. «No vamos a lanzar productos que dañen pacientes solo porque sean rentables. No vamos a tolerar acoso, manipulación o sabotaje entre empleados. Y no vamos a cobrar precios que maten gente solo porque podamos salir con la nuestra». El murmullo que recorrió el auditorio
Era una mezcla de shock y esperanza cautelosa. Segundo principio, el mérito importa más que las conexiones. Eduardo continuó. No me importa de qué universidad viniste o quién es tu familia. Si tienes talento y trabajas duro, tendrás oportunidades. Y si no, no las tendrás, sin importar tu apellido. Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos. Esto era más de lo que había esperado. Y tercero, Eduardo mostró el último slide. Vamos a ser una empresa que salva vidas, no que las sacrifica por ganancias. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años porque no pudo pagar tratamiento médico. Construí esta empresa con la promesa de que nunca dejaría que eso le pasara a nadie más. En algún punto, olvidé esa promesa. Me convertí exactamente en el tipo de empresa que dejó morir a mi padre. El silencio ahora era diferente. Era respeto mezclado con comprensión. Pero una joven de 23 años, Eduardo miró directamente a Sofía. Tuvo el coraje de recordarme quién se suponía que debía ser. Y por eso, todos deberíamos estar agradecidos. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía. Ella sintió su cara arder, pero Eduardo no había terminado. Sofía Navarro comenzó aquí como becaria hace 7 meses. Fue ignorada, menospreciada y activamente saboteada por personas que deberían haberla estado mentoreando. Pero ella no se rindió, y cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar, nos demostró que sabía más que ejecutivos con décadas de experiencia. Eduardo bajó del escenario, caminando hacia donde Sofía estaba sentada. «Levántate, por favor». Sofía se puso de pie con piernas temblorosas, sin saber qué esperar. «Efectivo inmediatamente», Eduardo anunció a toda la sala. Sofía Navarro es promovida a vicepresidenta de Estrategia y Cumplimiento Ético. Reportará directamente a mí. Y tendrá autoridad para investigar cualquier práctica en esta empresa que viole nuestros nuevos principios. El aplauso comenzó lentamente. Luego creció hasta ser ensordecedor. Empleados se ponían de pie, algunos con lágrimas, otros con sonrisas genuinas. No era solo aplauso para Sofía, era aplauso para la esperanza de que las cosas podían cambiar. Cuando el ruido finalmente se calmó, Eduardo continuó. Pero la promoción de Sofía no es solo reconocimiento, es un mensaje. El mensaje es este. Si tienes talento, si tienes integridad, si estás dispuesto a decir la verdad, incluso cuando es incómodo, tendrás un futuro en esta empresa, sin importar de dónde vengas. Miró alrededor del auditorio. Y si eres alguien que prosperó bajo el viejo sistema, alguien que usó miedo y manipulación para avanzar, este es tu aviso. Cambia o vete, porque no hay lugar para ti aquí ya. Después de la reunión, Sofía fue rodeada por empleados queriendo felicitarla, pero había algo más en sus rostros además de felicitación. Era esperanza. Era el comienzo de creencia de que tal vez, solo tal vez, sus propias voces podrían ser escuchadas también. Una mujer de unos 40 años se acercó tímidamente. Directora Navarro. Perdón, vicepresidenta Navarro. Mi nombre es Teresa Moreno. Trabajo en el departamento de calidad. Por favor, llámame Sofía, respondió, notando cómo las manos de Teresa temblaban. Hay algo que necesito reportar. Sobre uno de nuestros procesos de prueba. He intentado reportarlo antes, pero siempre fue ignorado. Y tengo miedo de que podría lastimar pacientes. Sofía sintió su estómago apretarse. Cuéntame todo. En mi oficina. Ahora. Durante la siguiente hora, Teresa reveló irregularidades en el proceso de testing de uno de sus medicamentos más nuevos. Nada criminal, pero definitivamente preocupante. El tipo de cosa que habría sido ignorada bajo el viejo régimen porque arreglarla costaría tiempo y dinero. Gracias por reportar esto. Sofía dijo cuando Teresa terminó. Voy a investigarlo personalmente. Y Teresa, quiero que sepas que nunca tendrás que temer represalias por decir la verdad. Nunca. Teresa se fue con lágrimas de alivio en sus ojos. Mónica, quien había estado observando desde la puerta, entró cuando Teresa salió. Esto va a ser tu vida ahora. Personas que han estado calladas por años finalmente sintiendo que pueden hablar. Lo sé, Sofía respondió, sintiéndose abrumada pero también energizada. Y voy a escuchar a cada una de ellas. Esa noche, Sofía llegó a casa más tarde de lo usual. Lucía estaba esperándola con una cena simple que habían compartido. Vi los videos.
Lucía dijo mientras comían. La reunión de hoy. Sofía, eres viral otra vez. ¿Qué? Lucía le mostró su teléfono. El video del discurso de Eduardo, especialmente la parte donde promovía a Sofía, había sido visto más de 2 millones de veces en las últimas horas. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. De becaria a vicepresidenta en 7 meses. Esta es la historia que todos necesitan ver. Finalmente una empresa haciendo lo correcto. Lloré cuando habló sobre su padre. Esto es liderazgo real. Sofía leyó los comentarios, procesando que su historia ahora era pública, de maneras que nunca anticipó. Su teléfono sonó. Un número desconocido. Casi no contestó, pero algo la impulsó a hacerlo. ¿Sofía Navarro? Una voz masculina mayor que no reconocía. ¿Quién habla? Mi nombre es Roberto Castillo. Soy CEO de Farmacéutica Continental. ¿Tienes un momento? Sofía se tensó. Continental era uno de los competidores más grandes de Corporación Mendoza. ¿Para qué? Para decirte que lo que están haciendo es extraordinario. Y para preguntarte si estarías interesada en reunirte conmigo. No para ofrecerte trabajo, añadió rápidamente, sino para aprender. Porque si ustedes pueden cambiar su cultura, tal vez nosotros también podamos. Sofía sintió algo cambiar en su pecho. No era solo su empresa que estaba cambiando. Era el comienzo de algo más grande. Me encantaría reunirme, respondió. ¿Cuándo? Los días se convirtieron en semanas. Sofía trabajaba 16 horas diarias, investigando cada reporte que llegaba a su oficina, implementando nuevos sistemas de cumplimiento ético, entrenando gerentes en los nuevos principios. Era exhaustivo. Había días donde quería renunciar, donde la magnitud de la tarea parecía imposible. Pero entonces recordaba por qué comenzó. Una tarde, 3 semanas después de su promoción, Ricardo tocó su puerta. «Tengo algo que mostrarte», dijo. Su rostro serio pero con un brillo extraño en los ojos. La llevó a la sala de conferencias donde había un grupo de personas esperando. Sofía reconoció a varios, ejecutivos de finanzas, analistas, gerentes de producto. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es el equipo que va a ayudarte a implementar algo que Eduardo y yo hemos estado planeando», Ricardo explicó. «Sofía, queremos que lideres una iniciativa completamente nueva». Activó una presentación en la pantalla. El título la dejó sin aliento. Programa de acceso gratuito a medicamentos. La idea es simple, Ricardo explicó. Familias que no pueden pagar nuestros medicamentos los reciben gratis, completamente gratis, sin papeleo complicado, sin burocracia. Solo una aplicación simple y verificación de necesidad financiera. Pero eso... Sofía calculó rápidamente. Eso costaría millones. 20 millones al año según nuestras proyecciones, Ricardo confirmó. Pero hicimos los números. Con las eficiencias que has implementado, con los costos que hemos reducido eliminando corrupción, podemos absorberlo. Y el impacto en reputación podría valer mucho más. Sofía miró la presentación, lágrimas comenzando a formarse. Mi madre habría calificado para esto. Lo sé, Ricardo dijo suavemente. Por eso Eduardo quiere llamarlo Programa Rosa Navarro. En honor a tu madre. Sofía no pudo contener las lágrimas. Lloró abiertamente frente a todos en esa sala, y ninguno de ellos la juzgó. Algunos lloraron con ella. ¿Cuándo empezamos?, preguntó finalmente, limpiándose los ojos. Ahora, Ricardo respondió. Si aceptas liderarlo. Acepto. Durante las siguientes semanas, Sofía trabajó con el equipo para diseñar cada aspecto del programa. Criterios de elegibilidad que fueran justos pero no explotables. Procesos de aplicación que fueran simples para personas sin educación formal. Sistemas de verificación que protegieran contra fraude sin humillar a los aplicantes. Era el trabajo más importante que había hecho en su vida, porque cada detalle significaba la diferencia entre alguien viviendo o muriendo. El lanzamiento del programa Rosa Navarro fue programado para un mes después. Pero 2 semanas antes del lanzamiento, algo inesperado sucedió. Sofía estaba en su oficina cuando recibió una llamada de la recepción principal. Vicepresidenta Navarro, hay alguien aquí para verla. Dice que es familia. Sofía se tensó. ¿Quién? Dice que es su hermano, Diego. Sofía bajó corriendo al lobby, encontrando a su hermano de 15 años parado ahí con expresión nerviosa. «Diego, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy bien», Diego respondió rápidamente. «Pero necesitaba hablar contigo.
Y no por teléfono. Lo llevó a su oficina, cerrando la puerta. ¿Qué pasa? Diego respiró profundo. Sofía, en la escuela, todos están hablando de ti, sobre lo que hiciste. ¿Y yo? Se detuvo, luchando con las palabras. ¿Tú qué? Estoy tan orgulloso de ti que no sé cómo expresarlo, dijo finalmente, lágrimas en sus ojos. Pero también me siento culpable. ¿Culpable de qué? Porque cuando mamá estaba enferma, yo no hice nada. Solo era un niño asustado que se escondía en su cuarto. Y tú cuidabas de ella. Trabajabas, estudias, hacías todo. Y ahora estás cambiando el mundo entero para que nadie más tenga que pasar por lo que pasamos. Sofía abrazó a su hermano, ambos llorando. Diego, tenías 12 años. No tenías que hacer nada excepto ser un niño. Pero quiero hacer algo ahora, Diego dijo, separándose para mirarla. Quiero estudiar medicina. Quiero ser el tipo de doctor que ayuda a personas como mamá. Y quiero que sepas que todo lo que estás haciendo importa. De verdad importa. Fue uno de los momentos más hermosos y desgarradores de la vida de Sofía, porque finalmente entendió que su trabajo no era solo sobre cambiar una empresa o una industria. Era sobre darle esperanza a su hermano, y a millones de hermanos y hermanas que estaban observando, aprendiendo que el cambio era posible, que una persona podía hacer diferencia, y que las batallas más difíciles valían la pena pelear. El día del lanzamiento oficial del programa Rosa Navarro llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo que hacía que Sofía apenas pudiera respirar. Habían organizado un evento de prensa en el auditorio principal, invitando no solo a medios, sino a organizaciones de pacientes, grupos comunitarios y cualquiera que quisiera asistir. Sofía llegó temprano esa mañana, encontrando el auditorio ya medio lleno, a pesar de que faltaban 2 horas para el evento. Se detuvo en la entrada, observando a las personas. Madres con sus hijos, ancianos en sillas de ruedas, familias enteras que habían viajado desde provincias distantes. Vinieron a ver si es real. Mónica apareció a su lado, porque para muchos de ellos esto suena demasiado bueno para ser verdad. Entonces tenemos que demostrarles que es real, Sofía respondió, sintiendo el peso de todas esas esperanzas sobre sus hombros. El evento comenzó con Eduardo dando la bienvenida, pero rápidamente pasó el micrófono a Sofía. Mi nombre es Sofía Navarro, comenzó, su voz clara a pesar de los nervios. Y hace 3 años, mi madre murió porque no pudo pagar el medicamento que necesitaba. El auditorio guardó silencio absoluto. Cámaras de televisión grababan cada palabra. El medicamento costaba $2,000 al mes. Ella ganaba 900 limpiando oficinas. Hizo los cálculos una y otra vez, buscando formas de hacer que funcionara. Pero las matemáticas eran implacables. No había forma. Sofía sintió lágrimas formándose, pero no las detuvo. Así que eligió. Eligió comprar comida para mí y mi hermano en lugar de su medicina. Eligió pagar la renta en lugar de su tratamiento. Eligió nuestra supervivencia sobre la suya. Varias personas en la audiencia lloraban abiertamente ahora. Y yo pasé 3 años preguntándome qué hubiera pasado si el sistema hubiera sido diferente. ¿Qué hubiera pasado si las empresas farmacéuticas valoraran vidas tanto como ganancias? ¿Qué hubiera pasado si alguien, en algún lugar, hubiera dicho esto no está bien y hubiera hecho algo al respecto? Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Hoy estamos haciendo algo al respecto. Activó la presentación detrás de ella. El programa Rosa Navarro ofrece acceso completamente gratuito a todos nuestros medicamentos para familias que no pueden pagarlos. Sin papeleo complicado. Sin años de espera. Sin humillación. Explicó el proceso simple. Una aplicación en línea o por teléfono. Verificación básica de ingresos y aprobación en 72 horas. Porque cuando alguien necesita medicina, no tiene tiempo para burocracia. Estimamos, Sofía continuó, que este programa ayudará a aproximadamente 50,000 pacientes en el primer año. 50,000 personas que de otra manera tendrían que elegir entre medicina y comida. 50,000 familias que no tendrán que vivir con la culpa que yo vivo. Su voz se quebró. No puedo devolverle la vida a mi madre, pero puedo asegurarme de que su muerte significó algo, que cambió algo, que salvó vidas. El aplauso fue ensordecedor, pero Sofía levantó la mano, pidiendo silencio. No me aplaudan todavía, porque esto es solo el comienzo. Miró a Eduardo, quien asintió desde su asiento.
Corporación Mendoza se compromete públicamente hoy a reducir el precio de todos nuestros medicamentos en un promedio de 40% durante los próximos 2 años. Y desafiamos a otras empresas farmacéuticas a hacer lo mismo. El murmullo que recorrió el auditorio era una mezcla de shock e incredulidad. Sé que algunos dirán que es imposible, que sacrificará ganancias, que los accionistas nunca lo aceptarán, Sofía continuó. Pero les voy a decir algo que aprendí en estos últimos meses. El cambio solo parece imposible hasta que alguien tiene el coraje de hacerlo posible. Después del evento, mientras los medios entrevistaban a Eduardo y otros ejecutivos, Sofía se escabulló hacia una habitación tranquila. Necesitaba un momento para procesar todo. Encontró a alguien esperándola ahí. Una mujer de unos 30 años con un niño pequeño en brazos. Perdón por seguirla, la mujer dijo nerviosamente. Pero necesitaba hablar con usted personalmente. No hay problema, Sofía respondió gentilmente. ¿Cómo puedo ayudarla? Mi nombre es Carmen Rodríguez. Mi hijo Mateo tiene leucemia. Necesita un medicamento que cuesta $3,000 al mes. Y nosotros, sus ojos se llenaron de lágrimas. No podemos pagarlo. He estado robando comida de mi trabajo solo para poder comprar aunque sea la mitad de la dosis. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esta mujer, este niño, eran su madre y ella hace 3 años. ¿El medicamento que Mateo necesita?, Sofía preguntó. ¿Es producido por Corporación Mendoza? Carmen asintió, llorando libremente ahora. Entonces él califica para el programa Rosa Navarro, Sofía dijo firmemente. Va a recibir su medicamento completo, gratis, empezando hoy mismo. ¿Hoy? Carmen miró con incredulidad. Pero dijeron 72 horas. Para casos críticos como el de Mateo, es inmediato. Sofía tomó su teléfono, marcando directamente al equipo del programa. ¿Hola? Sí, tengo a una paciente aquí que necesita aprobación de emergencia. Dio los detalles mientras Carmen la miraba como si fuera un milagro viviente. 15 minutos después, todo estaba arreglado. Mateo recibiría su medicamento completo ese mismo día en la farmacia del hospital. No sé cómo agradecerle. Carmen sollozaba, abrazando a su hijo contra su pecho. Usted salvó la vida de mi bebé. No me agradezca, Sofía respondió, sus propias lágrimas cayendo. Agradezca a mi madre. Ella es quien hizo esto posible. Cuando Carmen y Mateo se fueron, Sofía se quedó sola en esa habitación, llorando con una mezcla de dolor por su madre y alegría de que su muerte finalmente tenía propósito. Esa noche, Sofía visitó el cementerio donde su madre estaba enterrada. No había venido desde el día que aceptó el trabajo con Eduardo, 7 meses atrás. Se sentó junto a la lápida simple, limpiando las hojas que habían caído. «Hola, mamá», comenzó con voz temblorosa. «Siento no haber venido antes. Las cosas han estado intensas». El viento nocturno soplaba suavemente entre los árboles. «Lanzamos el programa hoy, el que lleva tu nombre. Y mamá, deberías haber visto las caras de esas familias, la esperanza que tenían, la gratitud por algo que debería ser un derecho básico, pero que este sistema trata como privilegio». Sofía limpió sus lágrimas. «Conocí a una mujer hoy, Carmen, tiene un hijo con leucemia. Estaba haciendo exactamente lo que tú hiciste, sacrificándose para que su hijo pudiera tener medicina. Y pude decirle que ya no tiene que hacerlo, que su hijo va a recibir tratamiento completo y gratis». Su voz se quebró completamente. Y mientras lo decía, todo lo que podía pensar era, ojalá alguien te hubiera dicho eso a ti, mamá. Ojalá alguien te hubiera salvado como yo salvé a Mateo hoy. Sollozó abiertamente. Todo el dolor de 3 años finalmente saliendo. Pero nadie lo hizo. Y eso me destroza. Me destroza saber que moriste no porque la medicina no existiera, sino porque el dinero importaba más que tu vida. Respiró profundamente, intentando calmarse. Pero tu muerte no fue en vano, mamá. Cambió todo. Cambió a mí. Cambió esa empresa. Y ahora está cambiando el sistema entero. Otras empresas están llamando, queriendo saber cómo lo hicimos, queriendo replicarlo. No puedo devolverte la vida. Sofía continuó colocando flores frescas sobre la tumba. Pero puedo hacer que tu muerte signifique algo. Puedo salvar a las siguientes 50,000 madres. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Se puso de pie, secándose las lágrimas. Te amo, mamá.
Y voy a seguir luchando. Por ti, por Carmen, por Mateo, por todos. Mientras caminaba de regreso a su auto, su teléfono vibró. Era un mensaje de Eduardo. Enciende las noticias. Sofía subió a su auto, buscando la radio. El programa de Noticias Nacional estaba transmitiendo. En desarrollo esta noche. El lanzamiento del programa Rosa Navarro ha desatado una conversación nacional sobre acceso a medicamentos. 3 empresas farmacéuticas competidoras han anunciado en las últimas horas que están desarrollando programas similares. Los analistas lo están llamando el efecto Navarro, la idea de que la ética y las ganancias no son mutuamente excluyentes. Sofía escuchó, aturdida, mientras diferentes expertos discutían las implicaciones de lo que Corporación Mendoza había comenzado. Esto podría cambiar fundamentalmente cómo funciona la industria farmacéutica. Un economista decía: si múltiples empresas adoptan estos modelos, estamos viendo potencialmente una transformación completa del sistema. 2 semanas después, Sofía fue invitada a testificar frente a una comisión del Congreso sobre reforma de precios farmacéuticos. Senadores y representantes de todo el espectro político querían escuchar cómo Corporación Mendoza había logrado lo imposible. Se sentó frente al panel, consciente de las cámaras transmitiendo en vivo, de los millones observando. Vicepresidenta Navarro, comenzó la senadora presidenta. Su historia ha capturado la atención de la nación. ¿Puede decirnos qué hizo posible esta transformación? Sofía pensó cuidadosamente antes de responder. Senadora, lo que hizo posible el cambio no fue dinero o poder o conexiones. Fue dolor convertido en propósito. ¿Puede elaborar? Cada persona que lideró este cambio tenía una historia personal de pérdida. Sofía explicó. Yo perdí a mi madre. Eduardo Mendoza perdió a su padre. Mónica Salazar perdió a su hermana. Todos entendíamos el costo humano de este sistema porque lo vivimos. Se inclinó hacia adelante. Y eso es lo que necesita cambiar a nivel nacional. No solo políticas o regulaciones, aunque esas son importantes. Necesitamos que las personas en poder recuerden que detrás de cada estadística hay una familia. Hay una madre eligiendo entre comida y medicina. Hay un niño preguntándose por qué su mamá está enferma. Pero políticamente, otro senador intervino. ¿Cómo convencemos a las empresas de sacrificar ganancias? No están sacrificando ganancias, Sofía corrigió firmemente. Corporación Mendoza sigue siendo rentable, solo menos obscenamente rentable. Y hay diferencia entre ganancias razonables y explotación. La sala guardó silencio. Miren, Sofía continuó, su pasión creciendo. Nadie está diciendo que las empresas farmacéuticas no deberían ganar dinero. Investigación y desarrollo cuestan. Pero cuando un medicamento cuesta $5 producir y se vende en 2,000, eso no es capitalismo. Es crueldad. El clip de ese testimonio se volvió viral instantáneamente. Dentro de 24 horas, había sido visto 50 millones de veces. Hashtags como justicia para pacientes y el efecto Navarro tendían globalmente. 3 meses después del lanzamiento del programa, Sofía estaba en su oficina revisando reportes cuando Eduardo entró sin tocar. «Necesitas ver esto», dijo, su rostro mostrando emoción que rara vez revelaba. Abrió su laptop, mostrando números financieros. Estos son los resultados del último trimestre. Sofía estudió los números, su corazón acelerándose. ¿Subieron las ganancias? 5%. Eduardo confirmó con sonrisa. A pesar de reducir precios, a pesar del programa gratuito, a pesar de todo, las ganancias subieron. ¿Cómo? Volumen. Cuando haces medicina accesible, más personas pueden comprarla. Y reputación. Nuestro valor de marca subió 40%. Los inversionistas ven estabilidad a largo plazo en lugar de ganancias rápidas cortoplacistas. Eduardo cerró la laptop. Sofía, acabas de probar que hacer lo correcto también es bueno para los negocios. Y eso cambia todo. Esa noche Sofía estaba en casa con Lucía cuando su hermano Diego llamó, su voz emocionada. Sofía, me aceptaron. ¿Te aceptaron dónde? En el programa premédico de la Universidad Nacional. Con beca completa. Voy a ser doctor. Sofía sintió lágrimas de alegría. Diego, eso es increíble. Y es gracias a ti, Diego continuó. Porque tu historia me inspiró. Porque me demostraste que podemos cambiar el sistema desde adentro. Y voy a ser el tipo de doctor que trata pacientes, sin importar si pueden pagar.
Después de colgar, Sofía se quedó mirando por la ventana de su apartamento, reflexionando sobre cuán lejos habían llegado. 7 meses atrás, era una becaria invisible que limpiaba café derramado y soportaba humillaciones diarias. Ahora era vicepresidenta de una de las empresas farmacéuticas más grandes del país, liderando una transformación que estaba cambiando una industria entera. Pero más importante que los títulos, o el dinero, o el reconocimiento era esto. Su madre no había muerto en vano. Su dolor había creado cambio real. Y 50.000 pacientes este año no tendrían que elegir entre vivir y comer. En su escritorio, Sofía mantenía 3 cosas. Una foto de su madre, sonriendo en días mejores. Una foto de Mateo, el niño con leucemia, quien ahora estaba en remisión gracias a tener acceso completo a su tratamiento. Y una cita que ella misma había escrito y enmarcado. El sistema no cambia porque esperamos que sea justo. Cambia porque personas ordinarias encuentran coraje extraordinario para hacerlo justo. Cada vez que dudaba, cada vez que la lucha parecía imposible, miraba esas fotos y esa cita, y recordaba la verdad fundamental, que una persona puede hacer diferencia, que el dolor puede convertirse en propósito, que las batallas más difíciles son las que más vale la pena pelear, y que a veces las personas más subestimadas son exactamente las que cambian el mundo. Sofía Navarro había comenzado como nadie, pero había probado que nadie podía convertirse en alguien que importaba, no porque fuera especial o excepcional, sino porque se atrevió a creer que merecía ser escuchada, y tuvo el coraje de no rendirse cuando el mundo le dijo que no importaba. Esa era la verdadera lección, esa era la verdadera fortuna, y esa era la historia que 50 millones de personas habían visto, llorado y compartido. La historia de una joven que perdió a su madre, pero salvó a miles de otras madres. La historia de un CEO que había olvidado su humanidad, pero la recuperó. La historia de una empresa que eligió vidas sobre ganancias obscenas. Y la historia que probó que el cambio no requiere perfección. Solo requiere que una persona, en algún lugar, diga, esto no está bien, y tenga el coraje de hacer algo al respecto. Sofía Navarro fue esa persona, y su historia apenas comenzaba.